Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie. Así que diciendo esto, comenzamos. Dean la guió para encontrar su osito de peluche favorito y luego guió a Rose hacia los regalos ocultos. Dean, ¿dónde estás? Rose la llamó sabiendo que probablemente estaba escondida cerca. Mientras continuaba siguiendo el rastro de pétalos, pensó que el camino parecía más complicado y distante que en su infancia. O tal vez Dean simplemente se estaba divirtiendo al vengarse de ella por ser tan difícil de alcanzar, como dijo Mondae. No tiene sentido esconderse. Rose sabe que todo esto es obra de Dean. Miró a su alrededor, habiendo llegado al final del camino de pétalos, pero todavía sin encontrar a la persona que buscaba, ni el regalo escondido. Al final del camino solo quedaban pétalos de rosa dispuestos en forma de corazón, dejando ese lugar vacío. Era como si ella fuera la única allí, esperando la sorpresa que el maestro del plan aún no había revelado. ¿O quieres que llore yo primero para que puedas aparecer, Dean, como cuando era niña, cuando siempre eras la primera en venir a consolarme cuando estaba de mal humor? No necesitas llorar porque a partir de ahora no te haré derramar más lágrimas. Finalmente Dean apareció después de escuchar las palabras que conectaban con nuestra relación en el pasado, mientras aún había una sorpresa que no había sido revelada, algo que el jefe de la granja había escondido detrás de ella. ¿Qué estás haciendo, Dean? ¿Estás jugando con Rose? Ya somos adultas, ¿lo sabes? Solo quería recordar el pasado. ¿Recuerda lo importante que es este lugar para nosotras? Es el lugar donde tomamos nuestras fotos previas a la boda, ¿no? Sí, pero intenta retroceder un poco más el tiempo. Si estamos más atrás en el tiempo, aquí es donde Rose y Dean se conocieron por primera vez. Sí, aquí fue donde nos conocimos. Llegué a la granja con tu padre y encontré a una niñita sentada en el cenador llorando porque había ensuciado su bonito vestido. ¿Recuerdas eso? Para ser sincera, ya lo había olvidado un poco. Era muy joven en aquel entonces. Pero si Dean dice que estaba llorando, entonces sí, soy yo. Así que nuestros sentimientos no son solo por 2 meses, sino por 20 años. La dueña del bello rostro levantó una ceja curiosa y miró los ojos de su esposa, lo que la hizo sentir algo que no esperaba con sus palabras. Luego Dean explicó más, con una voz suave y la sonrisa más cálida del mundo. Nuestro vínculo de 20 años, comparado con el amor de unos pocos meses, puede ser inferior, pero déjame demostrarte, Rose, que incluso dentro de 20 años o más, la única respuesta en mi corazón siempre serás tú, y esto nunca cambiará. Rose se quedó mirando la última sorpresa que Dean había sacado del lugar oculto detrás de ella, un osito de peluche, su tesoro más preciado del pasado, ahora restaurado con cicatrices cuidadosamente cosidas y todavía luciendo un vestido de novia que Dean había cosido en secreto para ella. Nadie sabía cuándo. El viejo osito de peluche se había transformado en el elegante osito de peluche, con un gran anillo de diamantes colocado como un collar. Rose, ¿nos casamos? Amémonos con comprensión y vamos a amarnos de la mejor manera posible, más que antes, y vivamos juntas muchos años. Si Dean realmente estuviera proponiendo matrimonio, sería de la manera más romántica y clara del mundo. Ninguna mujer del mundo quería rechazar esta petición. Papá dijo que cuando crezca Rose serás la novia de Dean. ¿Qué novia? Dijo Wasu. Rose es la persona que tiene que casarse conmigo. Yo soy el novio. Wasu es el novio. Rose es la novia. ¿Y Dean qué es ella? Solo es un perro tonto. No, Dean no es un perro. Wasu siempre se burlaba de Dean. A él le gustaba burlarse de ella, pero Dean siempre permanecía callada. Nunca discutía ni se defendía cuando la provocaban, como aquella vez cuando Wasu trajo a sus amigos, los hijos de los trabajadores de la granja, y todos se rieron de Dean. Rose, no te metas con Dean. Ven a jugar conmigo, a la novia y al novio. Rose está sufriendo, se lo voy a decir a papá. Debido a la fuerza con la que Wasu la jaló, Rose se lastimó.
Rose no quería jugar a la novia, pero se vio obligada a hacerlo. Además, la jalaron con tanta fuerza que hizo que se tropezara y cayera. El grito de dolor resonó por toda la granja y sus padres probablemente vendrían pronto para ayudarla a regañar a Wasu. Wasu, no fuerces a Rose, está herida. Mira, ¿qué tienes que ver tú con todo esto, perro enfermo? Dean es un perro, qué asco. Con un ligero empujón, Wasu hizo que Dean cayera al suelo junto a Rose. Cuando el sonido de los adultos en la granja comenzó a acercarse, Wasu huyó de la granja con sus amigos. Rose, ¿qué pasó? Dean, estás herida. No te preocupes, es solo un pequeño moretón. Vamos a casa, yo me ocuparé de ti. Aunque parecía insegura e inestable, Rose sentía una inexplicable sensación de calidez y seguridad cada vez que sostenía la mano de Dean. Y la mano de Dean, que ama con todo su corazón, hoy es la misma mano que ella sostiene, uniendo las manos y caminando juntas en nuestra segunda boda, la cual fue organizada de manera sencilla e íntima en la granja, solo con las familias más cercanas, sin gran ostentación, a diferencia de la boda falsa que habíamos realizado antes, que era parte del plan para engañar a los ricos, como lo sugirió Guayo, el cerebro detrás del plan. Pero la boda de hoy fue planeada con total sinceridad y amor entre ella y Dean. Ella quería que su padre esté en ese momento tan importante de su vida. Quería que su padre supiera que no se había equivocado al elegir lo mejor para ella, como siempre lo hacía. Así como su padre no cumplió la promesa que le hizo a su abuelo de que se casaría con un hombre rico, porque sabía en el fondo lo dudosa que era la historia de la familia, pero su padre le permitió casarse con Dean porque era lo que ella realmente quería. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye.